Versículo para memorizar. Después de esto, descendió a Capernaum, él y su madre y hermanos y discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Juan capítulo 2, versículo 12. Lección 11 del 13 de marzo de 2021. Los hermanos de Jesús. Objetivo: demostrar que Jesús sí tuvo hermanos carnales y que su buena conducta y su testimonio hizo que sus hermanos creyeran en él. Lectura bíblica. Mateo capítulo 13 versículos 53 al 56. Y aconteció que acabado Jesús estas parábolas, pasó de allí, y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Material exegético. Amados hermanos, existen dos puntos de vista principales sobre si Jesús tuvo hermanos carnales mientras estuvo en la tierra. El primer concepto, considerado como exacto por muchos eruditos y maestros religiosos, es que Jesús tuvo hermanos. La otra teoría es que él no tenía hermanos, sino primos, mismos que son mencionados en la Biblia como hermanos y hermanas de Jesús. La primera postura puede apoyarse fácilmente en las Escrituras. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 12, se dice que, después de las bodas en Caná, Jesús se dirige a Capernaum con su madre, hermanos y discípulos. Otro caso es cuando Jesús estaba predicando a una multitud y fue interrumpido para poder decirle que su madre y sus hermanos lo estaban buscando. Mateo capítulo 12 versículos 46 al 50. Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo a uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Marcos capítulo 3, versículos 31 y 32. Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera, enviaron a él llamándole. Y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Cerca de la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús estaba predicando en Galilea, sus hermanos le dijeron que fuera a Judea y no se escondiera, porque no le creían. Juan capítulo 7 versículos 1 al 5. Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijéronle sus hermanos: pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Estos versículos y muchos más demuestran que Jesús tuvo hermanos. Además, la Biblia menciona los nombres de algunos de los hermanos de Jesús. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Nos menciona que Jesús es el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. También se nos dice en Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, que también tenía hermanas. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículo 19, mas a ninguno otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Verifica que Santiago, también apóstol, es uno de los hermanos de Jesús. Es difícil negar las aseveraciones de la Biblia en relación con los hermanos de Jesús. El segundo punto de vista, sostenido por muchos cristianos, consiste en afirmar que Jesús no tuvo hermanos, pero sí primos. Algunos de los argumentos a favor de esta postura son los siguientes. En Marcos capítulo 6, versículo 3, se dice que Jesús es el hijo de María y no un hijo de María, lo que implica que María solo tuvo un hijo. Este es un argumento sin fundamentos basado solo en una expresión.
ya que como vimos en los párrafos anteriores, Jesús sí tuvo hermanos. Otra afirmación es que si Jesús tuvo hermanos, ¿por qué encargó antes de morir el cuidado de su madre María a Juan el apóstol y no se la encargó a uno de sus hermanos? Juan capítulo 19 versículos 26 y 27. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dice al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Esto de ninguna manera es una prueba de que no haya tenido hermanos. Jesús debió mirar alguna virtud en Juan, muy posiblemente lo amoroso que era, pues en sus escritos habló del amor y cuidado al prójimo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 al 11. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y por eso pudo haber encomendado el cuidado de su madre, a quien sin duda amaba, a una persona a quien él amaba, al grado que fue al único discípulo a quien le permitía recostarse en su seno. Juan capítulo 13, versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. Este sentimiento hace lógico que Jesús le encargara a Juan el cuidado de su madre. Con lo que hemos dejado asentado queda claro que el Señor Jesús tenía varios hermanos y por lo que nos dice Juan capítulo 7 versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían en él. Hay ciertos perjuicios de parte de sus hermanos, ya que le dicen que vaya a Jerusalén y ahí se muestre, porque nadie que desea ser claro lo hace en oculto. El Señor Jesús, con sus obras y su compromiso con el Padre, para cumplir con lo que se le había encomendado, convenció a sus hermanos, los cuales vinieron a formar parte de su iglesia. En el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 14 y en Gálatas capítulo 1 versículo 19, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Se ve a su mamá y a sus hermanos como miembros fervientes de la iglesia. Se cree también que los escritores de las cartas de Judas y Santiago son los hermanos del Señor Jesús. Lo que podemos rescatar de todo esto es que muchas veces los hermanos carnales no se acercan a la iglesia por nuestro comportamiento, por nuestra forma de hablar o de ser. Este mal comportamiento hace que nuestros familiares hablen mal de la iglesia. Sin embargo, si nuestro comportamiento es correcto, nuestras palabras y acciones son dignas de imitarse, el día de mañana es posible que nuestros hermanos carnales y nuestra familia en general vengan a formar parte de la iglesia. Seamos luz en medio de este mundo de obscuridad y pecado. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Andad en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo.